Éxodo capítulo 40. Vamos a leer los versículos 34 hasta el 40. Hoy es necesario que nosotros pensemos en la necesidad de seguir avanzando, de proseguir a la meta. Y para poder avanzar, para poder proseguir, es necesario también que cada uno de nosotros sepa que tiene que movilizarse. Nos tenemos que movilizar. Desde luego que si queremos avanzar sentados, no es la mejor posición, estar quietos de pie tampoco. Si queremos avanzar, tenemos que movernos. Y la razón por la que proseguimos a la meta es porque hemos llegado a una etapa en la que debemos salir de la comodidad en la que nos hemos estancado. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos hemos acomodado, hemos llegado a tener una rutina, pensamos que estamos bien, y en esa rutina, de esa rutina tenemos que salir. Proseguir a la meta es lo que Pablo nos plantea en la carta a Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. La meta es ver a Cristo, pero hasta que le veamos hay muchas cosas que como creyentes y como iglesia tenemos que hacer. Debemos avanzar, hay que caminar. Y hay que hacerlo desde el esfuerzo. Hay que hacerlo desde el esfuerzo que nos lleva a lograr metas. No lo podemos lograr desde el inmovilismo, no lo podemos lograr desde la contemplación. Es necesario que nos movamos. Como cuando ves a alguien que está paralizado por miedo, a veces la iglesia, a veces los creyentes se han quedado así, paralizados como por miedo. Y entonces ves a gente que está paralizada por miedo, que se siente impotente, que a veces también incluso tiene pasotismo, que es decir, le importa poco lo que suceda, simplemente ha entrado en una rutina y se ha acomodado, se estancó. Y lo que necesita muchos de los creyentes, lo que necesita la iglesia hoy, es que se le dé un meneo, que se le pegue un meneíto, que se le agite. Y es necesario que el Espíritu de Dios nos agite para que nosotros, nos agite, pero no para mal, sino que nos agite para bien. Que nos pegue un meneo que nos ayude a caminar y a avanzar. Necesitamos, en definitiva, como iglesia, reaccionar a lo que estamos haciendo. Podemos llegar donde debemos y como se debe, y no como queremos o deseamos, sino que tenemos que hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. A veces tendemos a acomodarnos en nuestro caminar espiritual, al aclimatarnos a cosas que están a nuestro alrededor, a la situación, nos estancamos, no avanzamos. Y hay muchas razones personales para estancarse. Cada uno tiene las suyas, pero yo te voy a mencionar algunas y a lo mejor te identificas con eso y dices, es verdad, yo estoy estancado. A veces nos hemos estancado por enfriamiento, nos hemos enfriado en el Señor. No hemos acudido al Señor todos los días, no hemos acudido al Señor de manera constante y entonces nosotros lo que hemos hecho es estancarnos. Otros se estancaron por falta de pasión por Dios y por su obra. Otros porque no encontraron inspiración. Otros porque las metas que se propusieron las lograron y entonces no tienen metas nuevas, o simplemente las metas que se propusieron son metas que son inalcanzables. Hay otras cosas que nos estancan, también no solamente las personales, sino las colectivas, por ejemplo la apatía. A veces estamos apáticos unos con otros, ¿por qué? Porque simplemente todo nos parece que todo es igual. No hay peor cosa en la vida que estancarse. Estancarse, por ejemplo, la juventud en los estudios. No hay peor cosa que estancarse laboralmente, que pensar que ya no puedes lograr más metas o que no puedes ir más allá. No hay peor cosa que estancarse en todas las cosas de la vida, pero yo pienso que es necesario que no nos estanquemos. ¿A quién le gusta bañarse en un estanque de agua? Yo no sé a ti, pero a mí no me gusta bañarme en un estanque de agua. Al único que conozco que le gusta bañarse en un estanque es Shrek. Es el único. No conozco a otro que le guste bañarse en un estanque, ni por mucho jabón que se ponga. Porque el agua estancada es agua que está sucia. El agua que está estancada es agua que huele mal. El agua que está estancada no apetece ni meterse, porque además no está ni de color claro. Generalmente está de color verde, tirando a negro. Y a veces nuestra vida espiritual está en esa situación en la que estamos estancados, pero estamos tan cómodos ahí porque ¿quién le diría a Shrek que no está cómodo ahí? En su ciénaga, en el lugar al que le gusta estar y de la manera que le gusta estar. A veces nosotros nos estancamos de tal manera como al animal que se le engorda para llevarlo a un matadero.
se le engorda. Y hay hombres y mujeres que dicen seguir a Dios, que están engordando y lo único que tienen en sus vidas es pesimismo. Engordan espiritualmente, pero están sentados y solamente están estancados. El cristiano tiene que ser como el atleta. El cristiano tiene que entrenar, tiene que estar preparado para correr, tiene que estar preparado para cualquier situación. Debemos ser como el soldado que está preparado y alerta para que cuando se le llame pueda decir como Isaías: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé si les gusta ver películas, a mí me gusta ver películas y hay una imagen que a mí me sienta mal. Es una imagen que es muy típica en películas americanas, no en todas, pero sí en algunas, que es esa imagen de alguien sentado en un sillón con un ventilador delante donde hace mucho calor y con una cerveza en la mano. Esa imagen a mí me cae mal por una sencilla razón, porque cuando pienso en él, pienso en alguien que está estancado. Y cuando pienso en alguien que está estancado, pienso en alguien que está así, que simplemente no quiere avanzar y está cómodo delante del ventilador. Así que necesitamos gente que quiera ser emprendedora en el reino de Dios, no que quiera estar estancada, no que quiera pensar que está con la cerveza en la mano, que estar sentadito y con el ventilador. Necesitamos gente que quiera ser emprendedora en el reino de Dios, que quiera salir de lo rutinario, que no se conforme solamente con cumplir y que tiene la disposición de arriesgarlo todo con fin de ganarlo todo para el Señor. Es una pena limitar nuestra relación con Dios a una lotería en vez de jugar a lo seguro. Y en la palabra de Dios tenemos suficientes razones para que nosotros podamos ir a lo seguro. Es suficiente su palabra, nada más. Y a veces, bueno, voy a probar aquí, voy a probar allá, simplemente acercarnos a la palabra. Y entonces ahí tendremos la respuesta que nosotros necesitamos. Contestamos mecánicamente a muchas cosas con respuestas que nos hemos aprendido. En el tiempo como creyentes hemos aprendido respuestas que sabemos ya. Y entonces sabemos en qué momento tenemos que decirlas porque miramos el diccionario, aquí en este momento. Ni miramos el manual y decimos aquí en este momento hay que decir esto y en este momento hay que decir esto otro. Pero están faltas de contenido, porque esas frases posiblemente son bíblicas, son frases que tienen poder porque Dios las ha puesto en su palabra para inspirarnos a nosotros. Pero las repetimos como si fuéramos loros, pero no las sentimos y no sabemos realmente lo que estamos diciendo. Queremos el mayor rendimiento en nuestras vidas espiritualmente hablando, pero no queremos hacer ningún esfuerzo. Muchos quieren los derechos, muchos quieren los privilegios, pero el esfuerzo y la responsabilidad para el de al lado, para otro. Y no podemos seguir avanzando así. Quiero los derechos, los privilegios, deseamos el premio, pero sin esfuerzo no es posible. Un pastor dijo, si la iglesia no crece, es que está criando holgazanes. ¡Wow! La iglesia tiene que crecer. Una iglesia que se estancó, no creció, ¡uy! Peligro. La iglesia tiene que renovarse, la iglesia tiene que avanzar, tiene que tener más gente, tiene que alcanzar más gente. La iglesia tiene que seguir haciendo la misión, tiene que seguir sirviendo al Señor. Y si esto es así, como dice este pastor, que la iglesia que no crece es una iglesia que está engordando holgazanes, ¿saben cómo me imaginé a la iglesia? Sentada delante de un ventilador y con una cerveza en la mano. Y yo creo que Dios no quiere ese tipo de iglesia. Incluso alguno dirá, oh, pues bendita cerveza, en ese momento la cervecita caería bien. Con razón no viene más gente a la iglesia, porque hay gordos holgazanes que ocupan los asientos que otros necesitan ocupar. Necesitamos que los asientos estén listos y preparados para recibir a aquellos que necesitan del Señor. Y además necesitamos que la iglesia se movilice en ir a buscarlos. La iglesia tiene que movilizarse. Necesitamos salir de la comodidad que nos hace ser personas sin fruto y movernos a una nueva expectativa de gozo, de servicio, de alcanzar metas, de victoria, de triunfo. Necesitamos el obrar del Espíritu Santo moviendo a la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo moviendo a la iglesia de Buenas Nuevas y a cada iglesia en cada lugar, en cada ciudad, en cada rincón. Necesitamos al Señor moviendo a la iglesia. Este pasaje que hemos leído, vemos a Moisés que no podía entrar en el tabernáculo.
Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la gloria de Dios se había apoderado del tabernáculo. El peso de la gloria de Dios era tan fuerte que allí no se podía entrar. Y si la nube se levanta, el pueblo se movía. Si la nube se paraba, el pueblo se paraba. En todo momento Dios guiaba al pueblo, pero en todo momento también el pueblo dependía de Dios. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué era ese lugar en el cual Dios se manifestaba? Pues simplemente eso, era el lugar de reunión de Dios con el pueblo. Allí se reunían, allí estaban juntos, allí se encontraban, allí permanecían juntos. Era donde estaba la presencia de Dios y el pueblo acudía allí a la presencia de Dios. Moisés acudía allí. El tabernáculo es importante por varias cosas, pero primero por una serie de momentos o de lugares donde Dios manifiesta su presencia. El primer lugar donde Dios manifiesta su presencia para que el pueblo pueda tener un encuentro con Dios es el tabernáculo. El segundo es el templo. El tercer lugar es Cristo. Y ahora su presencia está en cada uno de los que le aman, que somos su iglesia. Esa secuencia es importante para que podamos entender dónde está Dios y cómo tener un encuentro con Él. Fue construido el tabernáculo según el diseño de Dios, dice Hebreos 8:5, como figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, aquello que se veía no era más que una figura y sombra, o sea, algo que podía identificarse como tal, pero que ni siquiera podría asociarse a lo que realmente es Dios y cómo es Dios. Sin embargo, allí se revelaba Dios. Allí Dios se revelaba a su pueblo, daba instrucciones, allí Dios manifestaba su gloria, y es esa gloria y en ese lugar donde Moisés no puede entrar porque la gloria llena el lugar. Además, el tabernáculo está no en cualquier lugar, sino en el centro del pueblo. En el centro del pueblo para que todo el pueblo pudiera acudir cuando la llamada de Dios era hecha para que el pueblo viniera. Así que estaba en el centro porque era el lugar de identificación, porque cuando el pueblo estaba estancado, cuando el pueblo tenía dificultades, podían mirar al centro y saber que allí estaba la presencia de Dios y acudir a aquel lugar. Pero cuando hablamos de mover, de movilizar, cuando hablamos de hacer que algo vaya de un sitio a otro, vamos a ver varias definiciones. Yo miré en el diccionario, lo más fácil es mirar en el diccionario y encontrar algunas definiciones interesantes. Por ejemplo, cuando buscas en la definición de la palabra mover, habla de hacer que un cuerpo ocupe un lugar distinto al que ocupa. Es decir, tú estás en un lugar y lo llevas a otro lugar. Coges este retorno, lo coges de aquí y lo llevas allí. Mover es coger una cosa y ponerla en otro sitio. Es necesario que nosotros pensemos que hemos de salir de la comodidad donde estamos para ser movidos por Dios a otro lugar. Ese es el propósito de nuestra andadura en Dios, ser movidos por Él. Segunda cosa, mover es menear o agitar una cosa, como cuando coges una lata de refresco y empiezas a agitarla. Cuando la abres, ¿qué pasa? Eso explosiona. Entonces, cuando explosiona, manchas todo. El Espíritu Santo debe agitar a la iglesia para que la iglesia salga, explosione. Tercera cosa, mover es hacer que algo funcione. Y si la iglesia está parada, hay que ponerla en marcha. Cambiemos las pilas, cambiemos la batería o simplemente démosle al contacto. Es tan sencillo, muy sencillo, pero no lo hacemos. Cuarta cosa, hacer que algo sea más eficaz. Mover es hacer que sea algo más eficaz. Hemos vivido hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, hemos sido efectivos hasta aquí, hemos llegado a este lugar, por lo tanto sí que tenemos que decir gracias Señor. Pero ya no lo hemos conseguido todo, todavía hay muchas más cosas por lograr. Si hemos llegado hasta aquí, algo de efectivo hemos sido. Si hemos llegado hasta este momento, algo habremos hecho de manera que hemos podido llegar hasta este momento. Pero no nos podemos quedar estancados y tenemos que ser eficaces. Hoy tenemos la posibilidad de reconocer que nos hemos quedado sin fuerza o podemos vivir negando esto. Yo creo que no debemos negarlo ni un solo momento más. Y la otra cosa es, la última de la acepción del verbo mover, es echar a andar.
Y para echar a andar a veces necesitamos un empujoncito. Que alguien nos impulse con la mano. Digamos al Señor, dame el empujón necesario para movilizar mi vida y para que te glorifiques en mí. Porque eso era lo que Moisés necesitaba, lo que el pueblo necesitaba en este momento. Es el tiempo de que la iglesia vaya adelante. Es el tiempo en el que la iglesia se tiene que movilizar. Es el tiempo en el que hay que hacer una acción concreta que Dios nos dirá cómo tenemos que hacerla. Y pensando en cómo hacerla, lo que tenemos que pensar es en el tabernáculo. Porque nosotros tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora podemos mostrar también la gloria de Dios. Primera cosa, iglesia, Dios está en el centro del pueblo. Y no solamente está en el centro, sino que si dijéramos mucho más, podríamos decir, la conjunción que usamos es importante. No solamente está con nosotros, no solamente entre nosotros, sino que Dios está en nosotros. Y esto es importante. Él está en el centro porque quiere ser mirado por todos. Así como estaba el tabernáculo en el centro, Dios quiere estar en el centro de la iglesia. Desde el momento que Él no es el centro, entonces la iglesia se estancará. Esa imagen del gordo sentado en la silla, por favor, que no se te escape, que no se te pierda todavía. La segunda cosa, tenemos la presencia de Dios, pero ahora debemos ver la manifestación de su gloria. ¿Cuántos quieren ver la manifestación de la gloria de Dios? Claro, la pregunta era fácil y la respuesta también. Pero piensa en el esfuerzo que necesitas hacer. Dios quiere glorificarse en la iglesia, pero necesita que ésta quiera seguir avanzando. Necesita que ésta quiera seguir caminando, que seguir progresando. Necesita que la iglesia quiera seguir avanzando. Así que tenemos su presencia, tenemos su gloria, pero hay que hacer más cosas. 3. Hay que estar atentos a que la gloria de Dios quiera levantarse y quiera moverse. Que quiera levantarse y quiera moverse. Y entonces hay que estar atentos para que cuando Dios lo hace, nosotros podamos movernos con Él. Hay que mirar los tiempos de Dios. Entonces el pueblo que mira al Señor se mueve al lugar que Dios quiere llevarle. Y allí entonces manifestará su gloria para que nosotros podamos verla y otros también. Y eso incluye recoger la cosecha. Eso incluye recoger a los perdidos, rescatarlos. Dios está levantando el peso de su gloria y quiere que el pueblo se mueva allí donde Él quiere manifestarse. Dios no nos quiere dejar en la comodidad y quiere mover a su iglesia donde Él quiera. Y Él quiere que prosigamos, que avancemos hacia la meta, que vayamos hacia donde está el Señor, pero que también que nosotros caminemos. Y la cuarta y última cosa, el tabernáculo estaba en el centro del pueblo para ser mirados y para traer seguridad al mismo. Fíjate que esto es interesante. El tabernáculo trae seguridad al pueblo porque saben que allí está la presencia de Dios y que Moisés también está allí en medio. ¿Recuerdan un episodio que capítulos antes pasó en el que Moisés sube al monte para estar con el Señor? El pueblo sufre inseguridad. Y la inseguridad la demuestra en que como no está Moisés y como se supone no está el Señor, entonces fabrican un becerro al que poder adorar. El tabernáculo traía seguridad. Dios trae seguridad a nuestras vidas. Dios trae la seguridad que nosotros necesitamos. Y Dios ha prometido estar con su pueblo, lo ha dicho en su palabra, no me lo invento, todos los días. Él está en el centro del tabernáculo. Él está en el centro de nuestras vidas. Así que eso debe traerle seguridad al pueblo y tiene que traernos seguridad a nosotros como iglesia también, a nuestras vidas, pero también a lo que hacemos como iglesia. Por tanto, la iglesia no ha sido puesta en la ciudad para estar apartada de ella, sino para estar en el centro. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de Dios a los que la necesitan. No estamos para estar en un lugar apartado y sin importancia. Allí donde no se la vea, la iglesia tiene que ser visible. Una frase leímos el otro día que decía que la iglesia no se mide por el número de gente que tiene, sino por la influencia que puede llegar a ejercer allí donde está. ¿Qué influencia puede ejercer la iglesia? Necesitamos estar en el centro para poder mostrar la gloria de Dios moviéndose en medio de ellos. Y nosotros hoy, la iglesia, BN, yo mismo, tú, cada uno de nosotros tiene que ocupar un lugar en esta sociedad, un lugar central,
para que no nos conozcan a nosotros, sino para que vean a Dios y puedan conocer a aquel que les ama, murió por él, entregó su vida para salvarlos y perdonarlos de todos sus pecados. Es eso lo que necesita hacer la iglesia. No, últimamente me molesta mucho este concepto de nos tienen que conocer. ¿A quién? A nosotros. Señor, si nos conocen a nosotros, mal vamos. Pero deben conocer al Señor. Me molesta este concepto porque muchas veces centramos todo lo que tiene que ver con la evangelización, con el nombre de la iglesia, con la doctrina que tenemos, con la denominación a la que pertenecemos, y no nos damos cuenta de que ese no es el rol. No nos damos cuenta de que eso no ejerce influencia, porque eso es, permítanme decirlo así, pero suena hasta como un partido político más. No, no es la razón. La razón es poder mirar al Señor. Tenemos que ejercer influencia desde nuestra comunión con Dios, desde una iglesia que no se estancó, sino que se puso a caminar. Impactar al mundo significa movilizarse. Así que debemos dejar que el Espíritu Santo movilice a la iglesia. Es decir, debemos dejar que el Espíritu Santo nos movilice a cada uno de nosotros. Nos paraliza a veces un montón de cosas. Y a veces nos tiene inmóvil el pecado. A veces dejar de contemplar cómo Dios se mueve y ser parte de ese movimiento. Ya lo están haciendo otros, pues ya que lo hagan ellos. La iglesia está dejando que las puertas del Hades a veces prevalezcan contra ella, aunque el Señor ha dicho que eso no sería así. A veces hemos cedido terreno, a veces nos hemos convencido de que realmente no podíamos. Otros nos convencieron, las circunstancias, el pesimismo, la apatía, pero debemos salir de todo eso. Podemos estar inmersos en la nube de la desconfianza, del descrédito, de la comodidad, del engaño, del temor, y hemos de salir de ahí. Y cuando yo miro al Señor y miro la obra del Espíritu Santo, veo siempre al Espíritu Santo moviéndose. Siempre veo al Espíritu Santo haciendo algo. Siempre veo al Espíritu Santo intentando levantar a la gente de sus asientos, intentando hacer que hagan algo para poder mostrar su gloria, primeramente en sí mismo. Por lo tanto, hay algo que podemos hacer hoy, salir de esa nube. Salgamos de la nube y dejemos que la gloria de Dios se vea en nuestra vida y en la fidelidad a Él. Movilizar, avanzar, proseguir a la meta, eso es lo que debemos hacer. Pero lo tenemos que hacer desde la confianza y la intimidad delante de Dios. Preguntas para hacernos hoy. Pues podríamos preguntarnos si realmente yo estoy estancado o estoy movilizándome conforme a lo que Dios está haciendo en mi vida, participando con la iglesia en movilizarla y en mostrar la gloria de Dios. Podría preguntarme en esta mañana, o podrías preguntarte en esta mañana, si realmente eres útil en la obra de Dios, si realmente estás dejando que tu vida pueda mostrar quién es el centro de ella, si es Jesús. Podría haceros otras muchas preguntas, pero seguramente vosotros ya las estáis haciendo en vuestra mente y en vuestro corazón. Esto es muy sencillo. Dios quiere movilizar a su iglesia. Dios quiere hacerla salir de su comodidad, salir de su estancamiento personal. Salir del estancamiento en el que simplemente miramos los números, examinamos los números, pero no ejercemos ninguna influencia en ningún sitio. Porque venimos al lugar, pues como hemos venido, y salimos tal y como hemos venido. Pero no salimos con la disposición de decir, quiero ir, quiero impactar, quiero hacer aquello que necesito hacer para poder alcanzar a otros. Nuestra responsabilidad en esta mañana es muy grande. Nuestra responsabilidad en esta mañana es importante y debemos responder a esa responsabilidad. Así que hoy tengo una invitación para cada uno de vosotros. Tengo una invitación para mí mismo también. ¿Quieres salir del estancamiento? ¿Quieres movilizar tu vida hacia Dios primeramente para que después Él te movilice hacia otros? Pues solo tú puedes responder a esta pregunta. Solo tú puedes decir, sí, Señor, yo quiero movilizar mi vida hacia ti para que tú me movilices hacia otros. Yo quiero ver tu gloria, Señor.
Yo quiero verla en mi vida y manifestándola a otros para que otros te puedan conocer. Así que, ¿por qué no te pones en pie, por favor, conmigo? Y oramos al Señor sobre esto. Señor, hemos visto siempre tu mano obrando y tu mano movilizándose, Señor. Tu Espíritu, Señor, queriendo buscarnos a cada uno de nosotros. Respondiendo, Señor, tú a ti mismo, a tus prioridades, a tus conceptos, a tu manera de ser. Porque, Señor, no eres un Dios que está quieto. Eres un Dios que se moviliza, Señor. Y reconociendo esto, Señor, y reconociendo que guiaste a otros y que los movilizaste, Señor, aun cuando estaban parados. También, Señor, creemos que en esta mañana tú nos puedes movilizar a cada uno de nosotros. Que tú también, Señor, nos puedes llevar a cada uno de nosotros donde quieres llevarnos. Y que puedes mostrar tu gloria, Señor, tal y como tú dices que la puedes mostrar. Por eso, Señor, henos aquí. Reconociendo tal vez, Señor, nuestro estancamiento. Reconociendo tal vez que nos estamos moviendo conforme a tus enseñanzas, pero también en la necesidad de que nos hables claro y nos digas dónde quieres poner tu nube de gloria, Señor. Hoy respondemos, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti.